Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo. Ayúdame a orar, Padre glorioso, Señor bueno, Dios todopoderoso. Delante de ti reconocemos que para esto, Señor, nadie es suficiente. Descansamos en tu gracia para encarar la aventura, Señor, de mirarte y de conocerte a ti en la verdad de tu palabra, para que todos nosotros seamos confrontados, exhortados, animados, fortalecidos en la fe, de manera, oh Dios, que por medio de tu verdad todos nosotros seamos santificados, seamos convencidos de pecado por medio de tu Espíritu, conozcamos el genuino arrepentimiento y disfrutemos entonces de tu perdón, para que muriendo nuestra carne, Señor, sea Jesucristo el que crezca en cada uno de nosotros. Que podamos ser hoy una vez más edificados en tu verdad, de manera que tu gloria sea evidente, manifiesta en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Así, Padre eterno, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como hemos acordado, el primer domingo de cada mes vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que les suplico, por favor, me acompañe al capítulo 11 de 1 de Corintios, para que veamos aquí en la palabra la circunstancia particular en la que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia acerca de la Cena del Señor, la celebración estipulada por nuestro Señor Jesucristo justo antes de ser crucificado, cuando en aquel entonces la nación judía celebraba la Pascua. Capítulo 11 de 1 de Corintios, lo vamos a leer en la versión Reina Valera, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La razón por la que los hermanos en Corinto se estaban reuniendo, según lo que el apóstol Pablo había visto, era una razón injustificable. Y explica, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El apóstol Pablo, reconociendo que la división en la iglesia no es en modo alguno deseable, sino condenable, sabe que a pesar de eso, aún en la manifestación de división en la iglesia, hay una oportunidad para que Dios sea glorificado. Y esa oportunidad consiste en que al haber diferencias entre los distintos miembros de la iglesia, al haber disposición de parte de la carne para promover la disensión, la contienda y el pleito, aquellos que estén firmes, establecidos en la verdad, aquellos maduros en la fe, en medio de esa situación glorificarán a Dios. Se hará manifiesto en su manera de actuar
quiénes son los aprobados por Dios, quiénes son los que realmente están confiando en Jesucristo, quiénes son los que, al existir una diferencia entre hermanos, al existir un criterio distinto, al existir una manifestación aún de maldad de parte de alguno, quiénes son los que están tan plantados en Cristo que en lugar de reaccionar ante la maldad del otro, actúa por el contrario con mansedumbre, con humildad, con compasión, con honestidad. ¿Quién es el que está dependiendo tanto de Dios que ante una situación como esa actúa con integridad? Apela a lo que la palabra dice para resolver el conflicto o para sacar a la luz el conflicto. Como dice en el capítulo 18 de Mateo, si alguien peca contra mí, la opción que me da Dios, que me da el Señor, no es quedarme con ese reconcomio guardado en mi corazón. La opción que me da es ir a mi hermano, al supuesto agresor, y abrirle mi corazón. Y ser sincero con él. Y decirle, hermano, me está pasando esto. Hiciste esto o dijiste aquello y eso me afectó de tal manera que en este momento me siento mal. Creo que has pecado contra mí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste de esa manera acerca de mí? Porque ese que actúa de esa manera es la clase de creyente que sabe que su vida depende de Dios. Y por lo tanto, en lugar de actuar según los deseos y pasiones de su alma, según lo que la carne le incita a hacer, recuerda que Jesucristo nos ha dejado el mandato de ser sinceros, honestos, transparentes los unos con los otros. Me está pasando esto. ¿Por qué me miras así? Qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar por la cabeza de uno acerca de las actitudes que los demás tienen con relación a uno o las actitudes que uno piensa que los demás tienen acerca de uno. ¿Cuántos conflictos y disensiones en la iglesia no existirían si tan solo cumpliéramos con ese simple mandato? ¿Cuántas situaciones que han sido exacerbadas y agrandadas en nuestra mente morirían al nacer simplemente cumpliendo con el mandato de la palabra, honrando a Dios, amando a Dios, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, para que descubramos que aquel hermano, en lugar de tener algo en contra nuestra, lo que es simplemente, qué sé yo, descuidado puede ser. Unos días atrás, un hermano de esta congregación me decía a mí que él fue muchas veces exhortado porque él llegaba a un sitio y no saludaba a la gente. Y la gente se sentía ofendida por eso, porque asumían ellos que él los estaba ignorando a ellos. Y él me decía, pastor, lo que pasa, evidentemente si la gente se siente ofendida y no va a él a preguntarle, nunca va a descubrir esto. Y eso a mí me dio una gran lección. Para mí fue edificante, aleccionador. Y él me decía, lo que pasa es que la gente no sabe cuánto miedo me da a mí hablarle a la gente. Me da terror. De niño, yo dejaba de quedarme en la parada que me tocaba, donde me tenía que bajar por miedo a abrir mi boca a pedir parada. Y esperaba. El terror era tanto que se me pasaba la parada y me bajaba cuando otro pedía parada. Eso a mí me atravesó el alma. Entonces, si alguien llega y no me saluda, mi deber es, hermano, ¿qué pasó? De repente descubro que él está librando la gran batalla de fe de su vida para abrir su boca. Porque hay personas a quienes les cuesta relacionarse con otros, aún en el simple hecho de dar un saludo, de dar un abrazo, un beso. A todos hoy les dije te amo. ¿Me faltó alguien? Carmencita, bendito sea el Creador, hija, te amo. Te amo, gloria a Dios. Y la mayoría me dijo te amo, pastor. Pero algunos dijeron igualmente. O yo también. O amén. Porque cada quien libra su batalla. Yo no siempre tuve esta libertad.
de agarrar a un hombre hecho y derecho y con sanidad de corazón, abrazarlo, darle un beso en el cachete y decirle te amo. Eso no fue, aún convertido, eso no fue una libertad de la que yo disfruté desde el comienzo de mi relación con el Señor. Ha sido un proceso. Así que en lugar de reclamar, porque algunos no me dijeron te amo, ahora yo oro e intercedo delante de Dios. Señor, si eso es una expresión de temor, de lo que sea, que ellos sepan que son libres, que hay una libertad en Cristo absoluta. Que lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario no tiene imperfección alguna. Es una obra completa, perfecta, incomparable. No adolece de nada. Tiene todo lo que es necesario para que nosotros los que creemos podamos glorificar a Dios a través de esa experiencia. Así que los conflictos se resuelven así, sencillo, siendo transparentes y honestos. Lo que sea que pase entre nosotros, tenemos que reconocer delante de Dios que somos responsables. No es Satanás el responsable, nosotros somos los responsables. Tenemos que admitir que muchas veces nos da temor ir a hablar con el otro, a reconocer delante de él que yo me siento mal, afectado por algo que él hizo o dejó de hacer, o dijo o cayó. Pero ese es el mandato que pende sobre nuestra cabeza. Actuar con sinceridad. ¿Cuántos conflictos matrimoniales morirían en el instante? ¡Clas! Si los esposos decidieran cumplir con esa orden, con ese mandato, o entre padres e hijos, o entre hermanos, o entre toda la iglesia. No habría oportunidad alguna para que Satanás siembre en nuestras mentes malos pensamientos. No habría sufrimiento prolongado. Tan pronto como surge una supuesta conflictividad, el maduro toma la iniciativa, o el que se siente afectado, siendo maduro en el Señor, actúa según la palabra y dice, oye Alberto, me siento mal, ayer cumplí años y no me llamaste. Qué sé yo, se me ocurre a mí en este momento, algo así. Y en ese instante se promueve la resolución del conflicto, la convivencia, la práctica del amor. Decir te amo implica muchísimas cosas y eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Fíjense cómo lo toma el apóstol. Es bueno que entre ustedes haya problemas. Es necesario para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La manera como practican la cena no es la cena del Señor. Y él explica por qué. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. La práctica usual en aquella época era que la cena del Señor era una comida, así como los judíos celebraban la Pascua, era una comida completa, con una prescripción estipulada en la ley acerca de lo que se iba a comer, pero se saciaba el hambre cuando se comía la cena, no como lo hacemos ahora. Naturalmente, ese trocito de pan y ese diminutivo de vaso de mosto no nos va a llevar muy lejos, en términos humanos. En aquel entonces se comía, se preparaba una comida y se compartía. ¿Qué es lo que le reprocha el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? Que cada quien llevaba lo que supuestamente iba a compartir, pero al llegar al sitio de la reunión, teniendo hambre, comían. Poco le importaba si entre ellos había algunos hermanos que no tenían literalmente, su estado de pobreza era tal, que no tenían qué comer. Y evidentemente, si yo llego a un sitio en el que me voy a reunir con otro, y no considerando la necesidad del otro, no espero a que llegue, y me como lo que yo he llevado, porque ya yo llegué, cuando llegue el otro con hambre, no tendré con qué ayudarlo. No tendré que compartir. Y la manera práctica, note usted, el apóstol Pablo no les reprocha al que les dé hambre, porque somos seres humanos. Les reprocha que no tengan sabiduría siquiera
Porque si les da hambre, coman en su casa. Métanse las 3 arepas en la casa. De manera que cuando lleguen a la iglesia, no estén tentados a comerse lo que han llevado, sino que puedan compartir de lo que tienen. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Es importantísima esta pregunta que él hace, porque vamos a ver más adelante las consecuencias de menospreciar la iglesia de Dios. Se supone que nuestra relación con Dios, sustentada en el amor de Dios, diciendo te amo Señor, la consecuencia inmediata de esa experiencia es que en mi alma surge el deseo de amar a mis hermanos. Eso no lo puedo generar yo, eso no es obra del hombre, es consecuencia de la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en la vida del creyente. Es una obra divina, es un milagro. Y menospreciáis a los que, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora note usted cómo el apóstol Pablo nos lleva a la sustancia de la celebración de la cena. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? Cuando se reúnan a celebrar la cena y partan el pan y se lo repartan entre ustedes, sepan que yo estoy entregando mi vida por ustedes. Y recuerden que yo entregué mi vida por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Celebren la cena en mi memoria, para acordarse de mí, para recordarme a mí, para meditar acerca de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al hacer memoria de Jesucristo durante la celebración de la cena, lo que hacemos es anunciar su muerte. ¿Y qué importancia tiene la muerte de Jesucristo? Porque es necesario, aún como creyente, que yo recuerde la muerte de Cristo. Que en mi mente haya una disposición continua a hacer remembranza de aquel acontecimiento. Mantengamos esa pregunta allí en el aire, ya la vamos a responder. Acudiremos a la palabra por auxilio. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, cuando dice indignamente, ¿cuál es la manifestación de lo indigno en la celebración de la cena? Menospreciar a la iglesia. Lo que él ha mencionado, lo que ustedes están haciendo, es un acto de menosprecio a la iglesia. Eso es indigno. Eso es una celebración indigna de la cena. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, en vista del riesgo, de la consecuencia de hacer esto de manera equivocada, sin sustento, sin amor, sin deseos de honrar a Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo necesito probarme a mí mismo. Cada quien necesita probarse a sí mismo. El mandato no es que la iglesia pruebe a cada quien o que el pastor pruebe a los hermanos. Es un llamado a la conciencia de cada uno porque esto es una celebración de la iglesia. Y se supone que cada creyente es templo y morada del Espíritu de Dios. El Dios vivo, el Espíritu de Cristo está en el alma, en el corazón de cada creyente, hablándole a su espíritu para que su conciencia sepa si lo que hace agrada o no agrada a Dios. De manera que cada quien tiene que probarse a sí mismo. Cuando yo tomo la cena, lo hago indignamente, estoy
menospreciando la iglesia de Jesucristo? En mi existencia hay actitudes que demuestran que yo no valoro correctamente a mis hermanos. Me considero más importante que ellos. Menosprecio a la iglesia de Cristo. Eso es lo más importante, es la iglesia de Cristo. Hay un dueño, un señor, una cabeza, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Usted se da cuenta? Aquí hay una instrucción tan poderosa. Es un mandato a actuar con arrepentimiento y reconciliación. Dice, por tanto, pruébese. Es decir, yo no puedo perder la oportunidad de someterme a prueba. Yo no puedo dejar pasar la circunstancia, esta celebración. Yo necesito pensar acerca de mis actitudes con relación a los demás, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y sometiéndome a prueba, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice deja de comer. Si te encuentras culpable, no dice no tomes la cena. Si te encuentras culpable, ¿cuál es la opción? Arrepentirme y recibir el perdón de Dios. Así que la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor acarrea como una de las tantas consecuencias que glorifican a Dios el arrepentimiento y el perdón de nuestra pecaminosidad. No es para evadir el bulto, no es para correr, no es para huir de Dios, es para encontrarnos una vez más con Dios. Para admitir delante de Dios que sí, Señor, efectivamente, tengo reconcomio contra el hermano fulano de tal, porque el día no sé cuándo me dijo tal cosa, o escuché que había dicho de mí tales cosas, y eso enfermó mi corazón. Y atreviéndome a albergar en mi corazón tales sentimientos, yo estoy menospreciando la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. No puedo olvidar que aquel que supuestamente me ofendió a mí es de Cristo. Así que cuando yo lo menosprecio a él, yo le estoy diciendo a Cristo que Cristo no tiene ni discernimiento ni criterio lo suficientemente perfecto como para escoger a alguien. Estoy cuestionando la escogencia que el Señor Jesucristo hizo de aquel. Estoy cuestionando a Cristo. Así que la única opción que tenemos es arrepentirnos, examinarnos, arrepentirnos, recibir el perdón de Dios y habiendo tenido esa experiencia, tomar así del pan y del vino. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, si yo decido tomar la cena del Señor teniendo algún asunto pendiente con alguno de mis hermanos, el juicio que como y bebo es para mí, no para los demás, es mío. Me va a afectar es a mí. Así dice, explica ahora el apóstol Pablo cómo se manifiesta ese juicio sobre los creyentes que no tienen discernimiento del cuerpo de Jesucristo, por lo cual hay muchos. ¿Cuántos hay? Muchos. Aleluya. Había problemas, hay problemas. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos ya partieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, note usted la clase de juicio. Él explica lo siguiente: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ojo, no está diciendo el apóstol Pablo que ese reconcomio temporal va a tener efectos eternos, va a tener efectos temporales. Hay una disciplina de Dios que nos va a animar a corregir nuestra actitud, pero nuestra salvación está asegurada. No está diciendo que vamos a terminar en el infierno. Dice, siendo juzgados, somos castigados no por Satanás, sino por el Señor. ¿Y cómo viene ese castigo del Señor, según lo que él describió arriba? Por medio de enfermedades, debilidad y muerte física. ¿Con qué intención? Para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué pasa en nuestras almas cuando, siendo creyentes, sabiendo la verdad, sabiendo lo que Dios espera de nosotros, ante una circunstancia que eventualmente nos pueda llevar a menospreciar al cuerpo de Cristo y por lo tanto terminar tomando la cena indignamente, no acudimos a Dios por ayuda? ¿Qué es lo que nos impide actuar según la voluntad de Dios en esa situación? Y tenemos que admitir que todos vivimos esto a diario, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, con nuestro vecino, con nuestra madre, con el resto de los hermanos de la congregación. Vivimos esto a diario, continuamente estamos expuestos a este riesgo. Pero ¿por qué razón no actuamos? Si está escrito, el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿por qué no actuamos? Vayamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Versículo 43 hasta el 59. El Señor Jesucristo, 43. Juan 6, 43. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, porque antes había dicho que él era el pan que descendió del cielo. Y ellos, un preámbulo, estos discípulos a quienes les habla el Señor en este momento, son los mismos que lo vieron a él multiplicar los panes un par de días atrás. Y lo están siguiendo, porque el tipo hace cosas espectaculares. Sale enfermo, echa fuera demonios, resucita muerto y da comida abundante. De 5 panes y 2 peces nos alimentó a 5,000 hombres y sobraron 12 cestas de comida. Este tipo se las trae. No hemos visto jamás algo como esto. Ni los profetas de antaño eran capaces de hacer estas cosas. Así que la gente va detrás de él. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hay una acción explícita y directa de parte de Dios por su Espíritu en el alma del ser humano que lo hace venir a Jesucristo. Ningún hombre puede hacer eso, solo Dios puede hacerlo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree. Versículo 47. Yo soy el pan de vida. Acuérdese, 2 días atrás les dio hambre y él les dio comida. Comieron hasta que se saciaron. No fue que les dieron, ya va hermano, está racionado porque somos muchos. ¿Quieres más? No, estoy lleno. Ok, ¿quieres más? No me cabe más. Y cuando vieron, había 12 cestas de comida que había sobrado. Es decir, que todos comieron hasta saciarse, hasta que dijeron, no quiero más. Y ahora les dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así como hace 2 días ustedes comieron comida física. Este es el pan que desciende del cielo para que el que
de él come, no muera. Yo soy el pan de vida, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Imagínense las cosas que estaban pasando por la mente de los judíos, quienes sabían que conforme a la ley era digno de condenación aquel que comiera la carne del hombre. El canibalismo está explícitamente prohibido por la ley mosaica. Y aquí tienen a un judío que hace 2 días les llenó la barriga de comida, diciéndole que el pan que da vida es él, el que descendió del cielo es él, así como el maná descendió del cielo, y que el que come de mí no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y la contienda surge del hecho de que lo han visto hacer cosas espectaculares y están confundidos. El mismo que nos dio comida, el mismo que sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, ahora nos dice que nos los tenemos que comer a él. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como dijo en el 47, el que cree en mí, tiene, y después dice en el 53, en el 54, perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene. Entonces, ¿cómo es que se tiene la vida eterna? ¿Qué significa comerse la carne de Cristo y beberse la sangre de Cristo? Creer, ya él se los dijo. Ya no los dijo. Es creer. Es por fe. Depositando toda la confianza de nuestro corazón en Él. Eso es comer y beber la sangre de Cristo. Esa es la exhortación que nos hace la celebración de la Cena del Señor. Creer en Cristo. Y vamos a decir, no, pero es que yo creo. Tiempo. Ponga pausa. Entonces, quedé en el 54. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La razón por la que necesitamos amarnos los unos a los otros es porque el amor es de Dios. Lo que yo debo darle a los demás, amor, no es mío. ¿De quién es? Ok. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es el nacido de Dios? ¿Quién es el que ha nacido de Dios? Esa es la evidencia de que ha nacido de Dios. Pero ¿qué pasó para poder amar? ¿Qué dijo el Señor allá? El que ha creído en Jesucristo, el que cree. Ese es el nacido de Dios. Aquel a quien Dios por medio de su Espíritu literalmente trajo. Y le dijo, Julio, eres un pecador que va camino al infierno. Ven acá. Aquí está Jesucristo. Él es tu solución.
Él es tu salvación. A Él ama, a Él sirve, en Él cree. El Espíritu de Dios hizo eso, palabras más, palabras menos, en cada uno de los que hemos creído. Fue necesario que Él actuara para que nosotros pudiéramos eventualmente creer. La fe en Cristo es un don de Dios, no es nuestra. Si fuese nuestra, si de nosotros surgiera, de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, surgiera en toda propiedad fe para confiar en Jesucristo, entonces nuestra salvación no sería por gracia, sino por nuestra fe. La fe mía, la que produje yo. Pero esa fe que me hace confiar en Cristo, la da el Espíritu de Dios. Así que la salvación en todos sus aspectos, en todas sus implicaciones, es absoluta y plenamente obra de la gracia de Dios. De manera que nadie tiene por qué jactarse de ser cristiano, porque ningún mérito tenemos por ello, o para ello. Versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, mi amor es una evidencia de que efectivamente soy de Cristo. He creído en Jesucristo, he nacido de Dios. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuándo aconteció la propiciación de Jesucristo por nuestros pecados? ¿En qué momento histórico aconteció eso? Cuando fue la cruz. Cuando entregó plenamente su vida como sacrificio. De manera que la crucifixión de Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué expresa? El amor de Dios. Y usted me dirá, gloria, gran cosota descubrió, pastor. Permítame esta ilustración débil y terrenal, pero que Dios en su misericordia nos enseñe, nos muestre. Imaginemos que en lugar de ser seres humanos como somos, seamos vehículos, automotores. Un motor de combustión interna es lo que nos permite movernos. Resulta que ese motor requiere de combustible. Y esa es la razón por la que todos los vehículos tienen un tanque para ponerle combustible. Y todo vehículo automotor requiere combustible. Sin combustible no rueda. Lo que aconteció el día de nuestra salvación, cuando aconteció ese milagro, fue que dejamos de ir a las estaciones de servicio con la que el mundo pretende suplir la necesidad de llenar el tanque de nuestras almas y fuimos suplidos por el Creador de todas las cosas. Se manifestó el amor de Dios por nosotros y Él pasó a ser el combustible que llena el tanque de nuestras almas. ¿Podrá Dios, siendo Dios, eventualmente decirnos a nosotros, ya va, espérame un segundito, que no ha llegado el camión cisterna para suplirme, para que yo te pueda dar lo que necesitas en tu alma? ¿Puede Dios decir eso? No, porque Él es el creador de todo y la fuente de todo. ¿Podrá Dios, mientras nos está surtiendo de lo que nuestras almas necesitan, decir, cerrar el pico, sacarlo y decir, se me acabó el combustible? No, porque Dios es infinito. Todos los seres humanos, todos, desde Adán hasta acá, todos, tenemos un tanque que necesita ser llenado. Y todos sabemos que tenemos esa necesidad.
todo ser humano de la cultura que sea, de la época que sea, ante la pregunta, ¿tú quieres ser feliz?, va a responder sí, porque todos queremos ser felices. Es un deseo genuino, legítimo. El problema es que en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían el tanque de su alma completamente lleno por Dios, de manera que eran felices por causa de la llenura de Dios en sus almas. Tenían una comunión perfecta con Dios. Pero Satanás los convenció de que era posible ser felices en sus propias fuerzas, siendo ellos los que llenaran el tanque de su alma. De tal manera que el uso con el que Dios concibió el alma del hombre fue pervertido. Y el hombre le dijo a Dios, yo ya no necesito venir a tu estación de servicio para mantener mi alma llena de tu combustible, porque tengo otro combustible que me puede hacer rodar por la vida con felicidad. El engaño del pecado le hace creer al hombre que puede ser feliz sin Dios, que no necesita a Dios para ser feliz. La palabra de Dios no niega la necesidad de ser felices. Lo que hace es corregir la manera como debemos anhelar ser felices. Lo que el mundo le dice al ser humano, ve a cualquier estación de servicio, ahí te dan gasolina. Lo que la Biblia nos dice, hay solo una estación de servicio, Jesucristo. Si no es Él, lo que tendrás será un poquito de combustible para rodar un pedacito, pero se te va a acabar. Y tendrás que admitir que no puedes seguir rodando. Y el mundo te va a ofrecer, bueno, termina de llegar a la otra estación y echa otro poquito de combustible. Y así vas a estar toda tu vida. Y nunca vas a saber lo que significa tener el tanque lleno a rebosar. ¿Quién ha hecho viajes largos? En vehículo. ¿Qué es lo primero que uno hace? Llenar el tanque. ¿Por qué? Porque el recorrido es largo. Necesito estar seguro de que en el tanque tengo suficiente combustible para rodar todo el camino. Lo que Dios nos dice en el Evangelio es, si tu tanque no está lleno de mí, ni te ocupes. No vas a llegar a ninguna parte. Esa es la razón por la que los apóstoles y el Señor exhortan una y otra vez a la iglesia a practicar el amor. ¿Por qué? Porque dice, si Dios te ama, entonces tú puedes amar. Si tú has creído en Jesucristo, esa es la condición, has creído en Cristo, estás en Jesucristo, eres un siervo de Dios, entonces no hay razón alguna por la que tú no puedas manifestar amor. ¿Por qué? Porque el tanque de mi alma lo ha llenado Dios, está full y permanece full. ¿Por qué? Porque Dios es la plenitud de todas las cosas. La Biblia dice que somos nosotros el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios. Si Él está en mí, es posible que en mi alma exista una pizca de escasez de amor para darle a otro. Entonces, la necedad de nuestros corazones radica en decirle a Dios, yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo disfrutar la vida. Y Dios dice, no entiendo, si yo te llené completo y yo te mantengo lleno. ¿Cómo puedes tú decirme a mí, yo te acabo de decir, Javier, anda a Ciudad Alianza y regresa? Señor, ¿será que me alcanza la gasolina para ir y volver? Y Él dirá, si soy yo quien te la da, ¿cómo me vas a preguntar que si te alcanza? Si yo soy infinito, yo no tengo límites. Yo no voy a dejar de darte lo que te hace falta para eso. ¿Cómo es posible que vaya yo, Señor, a amar a mi enemigo? Anda, tú eres mío. No es tu amor lo que vas a dar, es mi amor lo que vas a dar. Es como que si estuviéramos nosotros conectados a la estación de servicio de Dios, el tanque lleno, y venga alguien con el carro pistoneando, ya lamiendo el fondo del tanque, pidiendo gasolina, y yo me rehúso a darle diciendo que me va a agotar la mía. Yo no entiendo que lo que tengo para dar no es mío, no viene de mí, es del Espíritu de Dios que está en mí.
Así que cuando tengo circunstancias existenciales en las que se demanda amor de mí, yo necesito entender que no voy a dar amor mío, porque eso no existe. Voy a dar es el amor de Dios, y el amor de Dios es inagotable, es perfecto, es infinito, es eterno, no conoce límites. Así que yo no tengo excusa como hijo de Dios para decir que yo no puedo amar. Bueno, yo en mi fuerza no puedo, pero yo tengo del amor de Dios. Note usted el orden en el que el apóstol Juan habla. Dios nos amó primero, ahora ámense ustedes los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el tanque de sus almas está lleno de Dios. No hay razón alguna por la que no puedan amar. Si Dios ha llenado sus tanques de amor, si es Él el que está dentro de ustedes, ¿cómo pueden alegar que no pueden amar? Que no pueden perdonar, que no pueden correr al auxilio de otro, que no pueden ir a aquel que está ya accidentado a decirle, toma, agarra aquí tu gasolina, y llenarlo, sabiendo que ustedes son suplidos por mí. Es absurdo. Niegan la eficacia de mi obra. En la cruz del Calvario Jesucristo salvó a la humanidad solo aparte de los pecadores. Salvó solo algunos de los pecados, libró de algunos de los pecados o nos libró de todos nuestros pecados. ¿Quedó algo pendiente en su obra? No, Él lo llenó todo. La plenitud de Dios en nosotros, la llenura de nuestras almas por parte de Dios, se manifiesta de manera inconfundible. Y nosotros no nos podemos oponer a que eso acontezca. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. No es que se va a voltear una totumita de agua. Es ríos de agua viva que fluyen de Él. Hay vida que fluye de nosotros porque esa vida no es nuestra, es de Dios. De manera que va a fluir naturaleza divina de parte de nosotros. Ahora, la palabra también enseña que así como cuando usted tiene un tanque que ha estado allí abandonado, un vehículo abandonado, en ese tanque se forma sedimento. Y la manera práctica de deshacerse de ese sedimento es meterle combustible, abrir y dejar que el combustible llene y comienza a rebosar y comienza a salir combustible con óxido, con tierra, animales muertos, etcétera, etcétera. En nuestra relación con Dios eso es lo que va a pasar. En nuestra santificación eso es lo que va a pasar. Vamos a ser sometidos a prueba para que la maldad de nuestras almas salga a flote, así como cuando se purifica el metal, la escoria quede suspendida en la superficie y pueda ser recogida y se haga manifiesto. Y por eso es que manifestamos maldad todavía. Pero Dios está en nosotros. Y Dios no vino a nosotros por partes. Dios no se puede desgajar como se desgaja una naranja o una mandarina para que uno le diga, es que eres demasiado grande, dame solamente un gajo de ti. Eso no existe. Es la plenitud de Él que viene a nosotros por medio de Jesucristo. Y por eso es que cada vez que nosotros hay manifestaciones de maldad, nuestras almas se duelen, se contristan. Porque la plenitud de la santidad de Dios por su Espíritu está en nosotros para confrontarnos y para animarnos a perseverar. De tal manera que no escapemos y no huyamos de la experiencia, sino que la tengamos. Y lo mejor todavía, la disfrutemos. Una pregunta. Decíamos hace un rato que todo ser humano tiene la necesidad de ser feliz. ¿Sabe qué pasó en el Edén con el engaño del pecado? Una consecuencia de ese engaño. El pecado no quitó de nosotros la necesidad de ser felices, pero nos dijo una mentira. Y esa mentira es, sí, tú quieres y necesitas ser feliz,
Pero tu felicidad depende del amor de los demás. Y esa es la razón por la que nos afecta tanto cuando percibimos que alguien no nos ama. Porque estamos sustentando nuestra felicidad en lo que alguien está dispuesto a darme. Es una expresión continua de egoísmo. Porque lo importante en el universo es que los demás se ocupen de hacerme feliz a mí por medio de su amor, de su atención, de sus llamadas telefónicas, de sus palabras, de sus regalos, de sus favores. Recordemos que cuando Satanás engañó a Adán y a Eva inicialmente, le dijo: con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho que esa necesidad de ser feliz solamente la puede suplir Él. No, tú puedes ser feliz siendo amado por los demás. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice una cosa radicalmente importante. Dice: en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo, cuando aconteció el milagro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vino a proclamar el Espíritu de Dios a nuestras almas? Has vivido en un engaño. Sí es verdad que tienes necesidad de ser feliz, pero solamente yo te puedo hacer feliz. Y entiende que yo te he amado. Una pregunta. Si yo sé que Dios, y de aquí surge la necesidad de comprender quién es Dios. Si Dios, el eterno, el infinito, el todopoderoso, el santo, el justo, el fuego consumidor, el creador, me ha amado, ¿tengo yo necesidad de que alguien más me ame? ¿Tendría mi alma necesidad del amor de alguien más? ¿Cómo debería estar mi alma? ¿Cómo dijeron allá los discípulos, la multitud, cuando el Señor les ofrecieron más comida? Estoy lleno. ¿Tienes hambre? Yo te doy. Porque estoy lleno a reventar, a rebosar. Porque mi felicidad no eres tú. Mi felicidad es Jesucristo. Y sabiendo que mi felicidad es Jesucristo, ahora yo estoy en la condición de hacer, no de hacer felices, de amar a los demás. Y la mejor manera de amar a alguien es enseñarle que solo Él lo puede hacer feliz. Mis acciones, mis palabras, mis pensamientos amorosos con relación a alguien tienen que perseguir el propósito de llevar a ese alguien a conocer al único que lo puede hacer feliz. Si esas no son mis intenciones, yo no estoy amando a esa persona. Porque lo que he recibido de parte de Dios es su amor. Y en su amor Dios me ha dicho: mi hijo, y solamente mi hijo te puede hacer feliz. Así te he amado. Para que sepas que Él es tu fuente de gozo, de paz y de felicidad. Eso es lo que vemos en la cruz del Calvario. Vemos la manifestación del amor de Dios por nosotros, haciéndonos comprender que solamente Jesucristo satisface las necesidades del alma humana. Todo lo demás, toda otra fuente, aparente fuente de gozo y de paz, es un fraude. Solo Dios hace al hombre feliz.
verdad tan gloriosa. Solo Dios hace al hombre feliz. Y si solo Dios me hace feliz, ¿qué hago yo buscando felicidad en otra parte o demandando felicidad de alguien más? ¿Se da cuenta el engaño del orgullo y del egoísmo? La consecuencia del pecado allá en el Edén. Dejamos de ser criaturas cuya satisfacción era Dios para ser criaturas que procuraban ser felices de cualquier otra manera o a través de cualquier otro. Y la marca del egoísmo es exigir que Alberto me haga feliz, que Javier me haga feliz, que José me haga feliz, que Simón me haga feliz, que mi esposa me haga feliz, que mis hijos me hagan felices. Eso es egoísmo puro, rancio. Lo que dice la Biblia, me dice Dios cada vez que yo... Dios me dice, yo te he amado. No es que te voy a amar, ya yo te he amado en la cruz. ¿Por qué razón no estás satisfecho? ¿Por qué razón tu alma no está gozosa? Si yo te he amado. ¿Qué haces tú pensando en cualquier otra cosa? Yo te he amado. Gózate en mí y estando gozoso en mí, ahora ve y ama a los demás. Ama a tu enemigo. Es la única manera. ¿Se da cuenta? La revolución que Dios manifestó en nuestras almas o debió haberse manifestado en nuestras almas si estamos encaminados. De manera que ya yo no vivo para que me hagan feliz. Perdón, ya yo no vivo para que me amen. Yo vivo para amar. Sabiéndome amado por Dios, si yo me sé amado por Dios, entonces mi alma experimenta absoluta satisfacción. Ríos de agua viva fluyen de mí. Mi tanque está lleno y rebosa. Porque es Dios quien me hace feliz. Es Él quien mora en mí por su Espíritu. Entonces, ninguna circunstancia terrenal va a alterar mi estado de gozo y de paz. Porque no depende de las circunstancias terrenales. No depende de si me llaman o no me llaman. Si me felicitan por mi cumpleaños o no. No depende si me regalan o no. No depende si se va la luz o no se va la luz. No depende de si estoy saludable o no estoy saludable. No depende de si tengo que comer o no tengo que comer. Depende de que ya Dios me amó. Si yo entiendo lo que pasó, si yo sé lo que eso significa en todo el universo, entonces mi alma tiene que estar absoluta y plenamente satisfecha y gozosa. Como dice el capítulo 4 de Filipenses, no hay casualidades, aleluya. No es una súplica, no es una recomendación, es un mandato, es una orden y tiene razón de ser. Porque es un mandato fundamentado en la verdad, en lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos ¿en quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, el apóstol estaba consciente de lo difícil que puede resultar en nuestra incredulidad o descuido el tener esta experiencia. Regocijaos. Primera de Pedro capítulo 4. No puede resultarnos extraño entonces que los apóstoles tuvieran experiencias incomprensibles. Experiencias en las que humana y naturalmente deberían estar quejándose y lo que hacían era manifestar felicidad. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto, ¿por qué me voy a gozar? Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, esa es la condición, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, los que nos hacen daño, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo glorificamos a Dios nosotros? ¿De qué clase de glorificación está hablando el apóstol Pedro aquí? ¿De qué clase de experiencia? La experiencia en la que siendo nosotros perseguidos, vituperados, abusados, menospreciados, nos gozamos, porque es por causa de Cristo. Por vosotros es glorificado. Decimos, me decía un hermano ayer, me decía, ahora gloria a Dios para mí significa otra cosa. Decimos gloria a Dios, y no sabemos lo que eso significa. Es glorificado, exaltado, mostrado como supremo ante los ojos de la humanidad cuando uno de sus hijos padece por causa de Jesucristo, pero no padece quejándose, ni reclamándole a Dios por lo que está viviendo, sino que padece gozándose, manifestando felicidad. No dice aquí que se ría, dice que se goce, que disfrute de un estado de paz, porque hay muchas maneras de reírse, a eso me refiero. Uno se puede reír por muchas razones equivocadas. Uno se puede reír como una manifestación de burla hacia otro, ¿verdad? De eso viven los comediantes. Quizás no tanto los humoristas, los comediantes viven fundamentalmente de hacer mofa de alguien y los que lo escuchan o lo ven entonces lo acompañan en burlarse de aquel tercero. Quizás por eso la Biblia no nos manda que nos riamos, dice que nos gocemos, que seamos felices, que nos regocijemos. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es mi todo. Dios es mi vida. Cristo es mi vida. Cristo es mi verdad. Es mi pan. Es mi alimento. Es mi sustento. Él es todo para mí. Esa es la verdad. Y todo eso es consecuencia del hecho de que Dios me amó a mí primero. Y habiéndome amado Dios primero, ahora Dios me puede decir, ámame. Y ama aún a tus enemigos. Ama a tu prójimo y ama también a tus enemigos. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. La higuera, el árbol que produce higos, no florezca, si no florece no da fruto. Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo. No, hay una connotación cultural aquí. Estamos hablando de una cultura mediterránea en la que todas estas plantas son la fuente primordial de alimento. Es como que dijera, ni en la parcela haya mazorcas de maíz. No hay arepas, no hay yuca. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. No haya ni siquiera para sustentar la vida diaria. El campo que se labra ni siquiera produzca para saciar el hambre del estómago de los dueños de la parcela, de los hijos, de la familia. Y las ovejas sean quitadas de la majada, del corral. Y no haya vacas en los corrales, aunque estemos pasando hambre. Aunque estemos desprovistos del sustento fundamental para nuestra vida natural, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Feliz y satisfecho en el Señor. Esta es la experiencia que el Evangelio nos suple. A esto nos anima la reflexión de la celebración de la Cena del Señor.
Si yo soy feliz en el Señor, ¿cómo es posible que a mí me afecte lo que alguien diga de mí? ¿Cómo es posible que ante la necesidad de otro yo alegue que no tengo cómo ayudarlo? ¿Cómo es posible? Es absurdo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es Él quien lo hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es Él quien hace. Es Él quien me da lo que necesito. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cuántas cosas quedarían por fuera? ¿Cuántas de nuestras actitudes ya no existirían? ¿Cuántas palabras ociosas ya no serían pronunciadas por nuestra boca? ¿Cuántos pleitos ya no existirían? ¿Cuántas oraciones ya no tendrían razón de ser si entendiéramos solamente que Dios nos amó primero en la cruz del Calvario para hacer Él nuestra felicidad? Así que si Jesucristo es mi Señor, no existe razón alguna por la que yo no pueda ser feliz. Yo no es que voy a ser feliz, es que si Jesucristo es mi Señor, ya yo soy feliz. Y es un menosprecio al Señor, es un vituperio a su nombre, el que yo viva aquí en la tierra como que si Él no fuese mi Dios. Como que si yo fuese un cacharro que no tiene gasolina para rodar. No. Soy la clase de vehículo que no hace jactancia acerca de lo que puede hacer, pero hace lo que tiene que hacer. Porque tiene una fuente inagotable de combustible. Vive en comunión con el Dios de los cielos, el Todopoderoso, que sacia su alma plenamente. Hay experiencias que tenemos que nos muestran esta verdad y en ocasiones no nos percatamos de ella. Por causa de nuestra pobre relación con nuestro Señor. Porque no venimos aquí a decirle, Señor, dame de lo tuyo, sino que aún batallamos con la tentación de suplirnos a nosotros mismos. No nos percatamos de la manifestación del poder de Dios en la vida de alguien y por lo tanto no recibimos la bendición. En varias ocasiones, como congregación hemos ido a visitar otras congregaciones que en nuestra mente y en la mente de alguno de ellos son congregaciones menos amadas por Dios porque se supone que tienen menos dinero que nosotros. Y asumimos que somos nosotros los que le vamos a llevar provisión. Y en más de una ocasión nos han recibido con abundancia de manifestaciones de la provisión de Dios. Han saciado nuestra hambre, literalmente. Dios se ha glorificado demostrándonos que ese que aparentemente no tiene o tiene menos que nosotros, tiene tanto que no tiene reparo alguno en compartir de lo que tiene. Nuestro hermano Justi y su esposa Gina estuvieron embarazados hasta hace 3 días. Tuvo un aborto espontáneo. El día jueves. Jueves en la noche creo, jueves, viernes. Ayer yo hablé por teléfono con Justi. Se nos olvida el Dios en quien hemos creído. Con aprehensión, ¿qué le digo? ¿Cómo lo animo? Señor, ayúdame. Justi, ¿cómo estás? Pastor, estamos gozosos. Aleluya, aleluya, aleluya. No me pregunte cómo, yo no sé cómo explicarlo, pero ella y yo estamos felices, pastor. Dios sabe por qué las cosas pasaron como pasaron, pero Él sigue siendo nuestro Señor y Salvador. Su mamá está aquí de visita. De repente van a decir que estamos locos. Pero no podemos aparentar que estamos acongojados y tristes. No podemos.
dígale a todos los hermanos que estamos felices, que nos vemos el domingo si Dios quiere. Aleluya, Señor, gracias por animarme por medio de mi hermano, por demostrarme en su ejemplo lo que significa estar feliz en Jesucristo. ¿Qué padre? Ellos tienen una bebé de 8 añitos. ¿Qué padre al enterarse que su esposa está embarazada no se regocija? La Biblia dice que nos tenemos que regocijar. Si usted es de los que todavía batalla con eso, si su esposa todavía puede y usted también puede y ambos tienen un Dios, ok, no se preocupe. No le haga caso al mundo. Todo eso son malas noticias del mundo. Todo eso es expresiones mundanas. A los que todavía piensan así, todos en el fondo nos gozamos por eso. ¿Por qué? Porque la concepción de un ser humano es una expresión del poder de Dios. Es un milagro. Entonces, ¿qué padre, teniendo ellos una hija, hasta nombre le habrán puesto? Habrán pensado ya, oye, ¿cómo lo llamamos si es hembra, si es varón? Ahora, ¿quién ya tenía 3 meses de embarazo Gina? Ya se le veía su barriga. ¿Quién en su humano conocimiento, en su humana condición, después de que su esposa padece un aborto espontáneo, puede decir, yo estoy feliz? Solo aquel que haya creído en Jesucristo. Solo aquel quien vea en la crucifixión de Jesucristo la suprema y perfecta manifestación del amor de Dios para con su alma. Solo aquel que día a día medite acerca de la verdad de Dios y se goce en el Dios de su salvación y esté dispuesto a ser trillado, tratado, santificado, corregido, animado y exhortado por el Dios de toda gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decir, gloria a Dios. Señor, tú fuiste quien permitió que esta criatura pudiera ser concebida y eres tú quien ha decidido que ya no esté más entre nosotros. Gloria a tu nombre. Tú eres Dios glorioso. Yo no sé cuántas otras, qué otras experiencias estén incluidas en el propósito de Dios, con esa experiencia en particular de Justi y de Gina. Pero al menos una podemos ver hasta ahora, que nosotros vemos en ellos la manifestación de esta verdad, que proclama que en Jesucristo se puede tener tal confianza que nuestras almas están felices a pesar de las dificultades. ¿Se da cuenta dónde radica la raíz del problema? ¿Se da cuenta por qué no tenemos discernimiento del cuerpo de Cristo? ¿Se da cuenta por qué no amamos? ¿Se da cuenta por qué no perdonamos? ¿Se da cuenta por qué manifestamos chisme? ¿Por qué somos chismosos, criticadores, murmuradores? ¿Se da cuenta por qué somos avaros? ¿Se da cuenta por qué nos deleitan los pensamientos de lujuria, de adulterio? ¿Se da cuenta por qué el pecado todavía nos atrae? Porque no nos hemos dado cuenta que habiéndonos amado Dios, ya Él nos amó, ahora somos absoluta y plenamente felices en Él. De manera que ya no tenemos otra necesidad. Habacuc dijo, si me estoy muriendo de hambre, aún así me gozaré en mi Señor. Si nadie me ama, preguntarme si alguien me ama ya no tiene sentido, porque ya la respuesta ha sido dada por Dios, porque Él ya me ha dicho, yo a ti te he amado, yo en la cruz, yo manifesté mi amor por ti. Que a diferencia de nosotros los seres humanos, Dios no se echa para atrás. Ni se olvida, ay, es que se me olvidó que yo te amaba. No, Dios nos ama. Y si mi alma ha clamado por amor, ha clamado por felicidad, y Dios es quien me la suple,
el asunto está resuelto. Así que no nos dejemos engañar. Cada dificultad de la vida, cada situación, cada circunstancia debe ser propicia para que en nosotros se haga evidente que Dios es mi felicidad. Y eso es el fin de toda controversia. Aleluya. Que el Dios de toda gracia, Señor, en tu misericordia, ayúdanos, Señor, a vivir así aquí en la tierra de los vivientes, sabiendo que tú eres nuestra plenitud, nuestra satisfacción, nuestra vida. Si tú eres nuestra vida, Padre, ¿qué necesidad tengo? Si tú eres mi felicidad, oh Dios, ¿quién puede compararse contigo? ¿En qué otro lugar podré yo encontrar vida y vida en abundancia? ¿En quién más, Señor? Gloria a tu nombre, Padre, porque tú nos amaste primero por medio de Cristo. Hoy, Señor, el día en el que hemos acordado celebrar la cena para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, vemos, Señor, en ese sacrificio la incuestionable y la perfecta expresión de tu amor por nosotros. Así que nuestras almas, oh Dios, se regocijan en ti y te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, oh Dios, a ver, a entender tu amor para con nosotros por medio de Jesucristo, según tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. A las personas que están en medio nuestro hoy, que nos visitan, que no son cristianas, y permítame definir el término cristiano. La Biblia no dice en ninguna parte que debamos ser evangélicos. Todos estos son adjetivos que el hombre ha acuñado a lo largo de la historia. Pero independientemente de la buena intención que se haya tenido, todos ellos carecen de sustento bíblico. No es una celebración para los evangélicos, ni para los bautistas, ni para los católicos, ni para los adventistas, ni para los libres. Es una celebración para los cristianos. Es una celebración que lleva a cabo la iglesia de Jesucristo. Y son miembros de la iglesia de Jesucristo aquellos que son partícipes del milagro del nuevo nacimiento. Aquellos quienes en algún momento de sus vidas comprendieron que eran pecadores y que por ser pecadores eran dignos de la condenación eterna en el rescatar de esa condición se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien ha nacido de nuevo sabe que Dios es todo suficiente. Sabe que además de Dios no necesita ayuda de ningún otro para experimentar salvación. Estoy tratando de ser claro. Significa que en mi alma yo no comparto mi devoción, mi fe o mi confianza con nadie más. Toda se la doy a Dios. Al Dios que describe la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. De manera que, como cristiano, yo no incurro en lo que la palabra de Dios condena como expresiones de idolatría. Yo no le rindo devoción a María con cualquiera de los nombres que sea conocida en medio de la tradición. No le rindo devoción a José Gregorio Hernández. No le rindo devoción ni a ningún otro santo, supuesto santo. Mi devoción es exclusiva para Dios. Si usted todavía está batallando con eso, es una clara demostración de que usted no ha sido partícipe del nuevo nacimiento. Y se lo estoy diciendo para que usted lo sepa, para que usted no caiga en el engaño. Yo no sé qué le dirán los demás. Yo necesito decirle lo que esta palabra dice, ¿verdad?
en la historia de la humanidad jamás ha habido alguien como Jesucristo. Ningún hombre ha hecho por el ser humano lo que Jesucristo ha hecho. Muchos han alegado ser alguien, eso es cierto. Muchos han hecho cosas portentosas, eso es verdad. Y la Biblia dice que así va a acontecer. Que Dios permitirá que algunos ostenten poderes engañosos. Eso está escrito. Así que eso no nos debe extrañar. Pero lo que nadie ha hecho es alegar ser la única solución para librar al hombre del pecado. Y nadie jamás se ha hecho matar por causa de otros, aún antes de que le conocieran. Y nadie más, jamás en toda la historia de la humanidad, ha hecho ni podrá hacer o podrá manifestar el poder de Dios para vencer a la muerte. Nadie ha resucitado por la eternidad. Solamente Jesucristo ha manifestado eso. Habiendo resucitado de entre los muertos al tercer día, estuvo 40 días en medio de sus discípulos y dice la Biblia que fue visto por más de 500 personas. En términos de investigación histórica, eso es más que suficiente para tomarlo como un hecho cierto. Los historiadores, cuando pretenden estudiar los eventos pasados, recurren al testimonio de 2 o 3 testigos para darlo por cierto. Se asume que si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para decir que algo pasó así, eso pasó así como ellos dicen. La Biblia dice que hubo más de 500. Y la historia de la iglesia certifica que la fe en Jesucristo produce una transformación en el ser humano que ninguna otra cosa puede manifestar. Así que no es nuestra intención condenarlo si usted no es cristiano. Al contrario, queremos decirle las cosas con claridad para que si ese es el caso, usted piense acerca de la diferencia entre Jesucristo y cualquier otro. Compárelo. Algunos, la tradición católica enseña que María es la madre de Dios. Eso es un absurdo. María no puede ser la madre de Dios. María es la madre de Jesús en su condición humana. Eso sí es verdad. Y es verdad que fue una mujer virtuosa, tiene que haberlo sido. Pero es imposible que sea la madre de Dios, porque si Dios tiene mamá, significa que Dios requirió de alguien para ser creado y ya no puede ser creador, alguien más lo creó. María lo creó, María es mayor que Dios. Entonces, en lugar de adorar a Dios, tendríamos que adorar a María. Pero resulta que la Biblia dice que María es es descendiente de fulano de tal, porque María fue una mujer de carne y hueso como cualquier otra mujer. Así que María no es Dios. Es un engaño, realmente es una expresión de paganismo. Yo no me quiero extender en eso, pero eso es lo que acontece. Si yo, además de Jesucristo, necesito a alguien más, significa que Jesucristo es imperfecto y por lo tanto ya no merece ser adorado. Si yo requiero de 2 o 3 para satisfacer la necesidad de mi alma, significa que ninguno de ellos individualmente tiene el poder para satisfacerme ni para hacerme feliz. Significa que cada uno de ellos adolece de algo. Resulta que Dios no adolece de nada. Dios es Dios. Es pleno y completo. Y Él vino a nuestro rescate en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace a una persona ser cristiana, creer que Dios se hizo hombre y que Dios, haciéndose hombre, nos libertó del pecado. Es lo que el mundo llama locura. Y por eso es que los cristianos no nos postramos ante ninguna imagen, ni siquiera ante las pretendidas imágenes de Dios, porque ¿quién ha visto a Dios? Ni siquiera estando Jesucristo. Piense acerca de esto. Jesucristo vino a la tierra en una época en la que el hombre podía hacer esculturas y dibujar. Ya la cultura griega se había expandido, ya existían todas esas esculturas que manifiestan o expresan algún grado de perfección en la figura del ser humano. ¿Por qué no hay una escultura de Jesucristo? ¿Por qué no hay una imagen de Jesucristo de aquella época? Nada, no se sabe cómo era. Dios nos estaba guardando de que eventualmente incurriéramos en lo que incurren todas las culturas paganas. Se hacen una imagen, conciben a Dios de una manera, se hacen una imagen y se postran ante esa imagen. Se ponen de rodillas ante la imagen y le piden a esa imagen. Eso es idolatría.
Y los cristianos batallamos contra eso. Si usted es lo que cree que todavía necesita a alguien más allá de Cristo, usted no es cristiano, no se engañe. Y esta Biblia dice, Jesucristo vino a salvar a la humanidad del pecado. Y Él dijo claramente, los que en mí creen, no en los que casi creen, en los que en mí creen. Así que el anhelo de mi corazón al decirle esto es que usted medite acerca de eso. Piense, lea su Biblia. Si tiene una Biblia, léala. Si usted no se ha convertido a Cristo, lea la Biblia, lea el Evangelio de San Juan, lea los Evangelios y pregúntele a Dios hasta que le pase el milagro. Así que lo que vamos a hacer ahora es una celebración para los cristianos. No se avergüence si le preguntan, ¿usted es cristiano? No se avergüence, porque si se avergüenza va a mentir. Y esa no es la idea. Diga no. Y punto. Y no le vamos a dar pan y vino. No se sienta mal por eso. No debe sentirse mal por no poder participar de la cena. Debe sentirse mal por no conocer al Dios que mandó que se celebrara la cena. Eso sí. Y que en su alma haya una experiencia en la que usted le pregunte a Dios qué es lo que significa seguir a Jesucristo, qué es lo que significa creer en Cristo. Y que Dios en su misericordia le ayude y le guíe, de manera que usted pueda experimentar el milagro de la salvación. Que nada de lo que se ha dicho hoy acerca del Señor, nada de lo que hemos hecho para la gloria de Él, y ninguna de las palabras que usted ha escuchado a lo largo de su vida acerca de Jesucristo, porque esta no es la primera vez que usted oye acerca de Él, caiga en un saco roto, sino que en su alma se manifieste el milagro que honra a Dios. El milagro por medio del cual un alma pecadora se arrepiente y acude a Jesucristo como su único Salvador. Que esta sea su experiencia. Así, oh Dios, pedimos por cada una de las personas que hoy valientemente, Padre, han venido y nos acompañan. Tú eres el Dios de toda gracia y misericordia, Padre bueno. Y si usted tuvo misericordia de nosotros siendo tan malos, tan perversos, tan mal pensados, tan mal hablados, siendo enemigos acérrimos suyos, Señor, ¿por qué no habría de tener misericordia de los demás? En tu gracia, oh Dios, en tu misericordia, manifiesta, Padre bueno, la salvación que es por medio de Jesucristo. Padre eterno y glorioso. Amén y amén.